Ayer, viernes 18 de marzo, la hija de una amiga, una niña de 9 años, fue invitada a, por otra amiga nuestra este domingo a la piscicultura. Eh, pero la mamá no puede ir porque tiene que trabajar. Así que, bueno, igual la mamá le propuso que fuera, pues al fin y al cabo confía en su amiga. Le propuso que fuera a la niña para que igual pasara un domingo agradable. Y la respuesta de la niña fue, voy solamente si Andrés va. Cuando me contó esto, me llené de mucha emoción porque es increíble el amor y la sinceridad de los niños. Me satisface, me llena muchísimo esto. Son cosas que llenan el alma. Aparte que, bueno, cuando la mamá me contó eso, fue porque nos encontramos ayer y fuimos a almorzar juntos. Y estábamos con la niña justamente. Después de terminar de almorzar, ella se acerca al oído de la mamá y le dice algo. Entonces la mamá le dijo, pero dile tú. Y me miró y me dijo, es que te invitamos mañana a almorzar. Quiero invitarte mañana a almorzar a la casa. Yo me pregunto por qué los niños me toman tanto cariño. Porque tampoco es que yo sea el típico amigo que juega, que está ahí, no sé, divirtiéndolos, porque hay gente que es muy divertida. No, yo soy muy normalito, pero me toman harto cariño los niños. Y es bonito eso, pero qué lindo sería también que todas esas cosas que disfruto con otros niños, poderlas disfrutar con mi bebé. Eso me encantaría muchísimo más. Qué rico, por ejemplo, ayer haber estado almorzando juntos, sí, con esa niña también, y que las dos pudieran estar jugando. Qué rico poder decir, vámonos entonces el domingo para la piscicultura con mi bebé y acompañar a esta niña y disfrutar todos juntos. Porque, ¿cuál sería el problema? O sea, mi bebé me ama, mi bebé creo yo que igual que estos niños, que ni siquiera son mis hijos, mis hijas, disfruta de mi presencia, disfruta de jugar conmigo y reconoce porque en medio de todo, creo que ese amor que me brindan los niños es porque reconocen cuando una persona es buena y cuando una persona los quiere. Ella reconoce que yo la quiero, es una niña que le he tomado mucho cariño, lo mismo que al hijo de mi amiga, de mi otra amiga, que me quiere harto también, a las niñas del, por ejemplo, de acá de frente, hijas de también de dos amigos míos. O sea, me toman cariño, pero porque también saben y sienten que en mí encuentran una buena persona. Así que con mayor razón mi hija, lo que pasa es que mi niña es tan pequeña que no puede tomar esa decisión. Otras personas deciden por ella. Otras personas
ponen esa barrera para que mi niña esté con su papá. Impiden que mi niña pueda disfrutar de estar con su papá. Al igual que esos niños. Es decir, qué paradójico, ¿no? Mientras a mi niña le prohíben tener a su padre, disfrutar de su padre que la ama y que seguramente extraña porque, aunque no lo puedas decir, en tu corazoncito extrañas a tu papá. De ahí, por ejemplo, lo de las famosas pesadillas, que no eran pesadillas, no eran más que una forma o una manifestación de extrañar al papá y de querer decir, no quiero dormir aquí, quiero dormir allá, porque era finalmente lo que siempre estabas diciendo, no era ni siquiera que tuvieras pesadillas, era que no podías dormir y empezabas a decir quiero dormir en la cocina, quiero dormir en la sala, quiero dormir en el piso, o sea, no te hallabas en el lugar donde estabas, porque extrañabas a papá, porque es que con papá dormías súper bien. Desde el momento en que yo te dijera, vámonos a dormir, inmediatamente agarrabas tu pijama, te la ponías, corrías a lavarte los dientes, buscabas la lechita y solita te ibas para la cama y me llamabas, papá, papá, ven para acá, papá. Entonces, claro, era una manifestación de cariño, una manifestación de extrañeza, era una forma, sin encontrar las palabras, de decir, quiero estar con mi papá, pero no tienes las palabras todavía, eres demasiado pequeña para poder decir todo eso y por eso otras personas deciden por ti. Ahora se viene un tema que es probable que se dé, que es el tema de cuando pueda volver a verte, que no sé cuándo vaya a ser eso, el tema de la revinculación, un concepto muy de moda, un concepto que como todos los conceptos en ciencias jurídicas, bueno, y en muchas otras ciencias en realidad, que cuando se convierten en moda, ya no saben sino hablar de eso. Solamente saben hablar de eso y son modismos, justamente son eso, son modismos. Y entonces vienen esos profesionales que yo cuestionaría qué tan profesionales son, que solamente copian y pegan en los informes, esos profesionales que ni siquiera hacen una evaluación, sino que, claro, es el modismo, como le pasó a un hombre que conozco, estaba con su hijo, nunca se había separado de él, él tenía la custodia del niño, se la iban a quitar, bueno, no, ahí desconozco un poquito el tema, eh, y él tuvo que escaparse con su hijo, la PDI lo estuvo buscando, y ya cuando logró demostrar lo que quería demostrar, ya estuvo, bueno, ya volvió otra vez a aparecer y todo el asunto, y estuvo en la DAN, al niño lo estaban evaluando y el niño lo único que hacía era pedir a su papá. O sea, él quería estar era con su papá en ese momento. Incluso en la evaluación, solamente ahí no tenía la confianza con la persona que lo estaba evaluando y quería estar con su papi. Así que eh, bueno, necesitaba estar con él, lo cual demuestra que el vínculo entre ambos es fuerte. O sea, hay un vínculo fuerte entre papá e hijo. Y aún así, la psicóloga, trabajadora social, no sé quién estaba evaluando, viendo esto, emite un informe donde dice que deben entrar en un programa de revinculación. O
sea, es ridículo. Es lo más ridículo que puede existir. O sea, no saben ni siquiera usar un concepto. Revinculación, volver a vincular. Estamos hablando de cuando un vínculo se pierde, pero es que un vínculo no se pierde por tiempo, sino por calidad. Es decir, si fuera así, si este fuera el caso, entonces cada vez que yo voy a Colombia a ver a mi hija, tendría que entrar en un programa de revinculación, porque es que pasan, ¿cuánto pasó la última vez que fui? Pasaron 3 años para volverla a ver. Pero cuando yo llegué, lo que hizo la niña fue correr y abrazarme y quería estar conmigo todo el tiempo. Quería dormir conmigo, quería salir a jugar conmigo, que la llevara a todas partes. Reconocía que tenía un papá y que amaba a su papá. Entonces, ¿cómo me van a hablar a mí de revinculación? Si viene, vamos a suponer contigo que tienes harta familia en Colombia, si viene mi mamá, es decir, tu abuela, tu tío, al cual adoras, al cual cada vez que lo ves por cámara te pones, te desesperas y te pones feliz de ver al tío Kevin, porque es ese tío que yo no sé qué es lo que tiene ese tío, que las dos sobrinas lo adoran. Y entonces si les diera por venir, nunca te ven personalmente. Entonces para poderte ver, y vienen de paseo un mes, vamos a suponer, ¿no? Vienen de paseo un mes y resulta de que tienen que entrar entonces en un programa de revinculación, porque como nunca se ven, ¿qué pasa con aquellos papás que tienen que viajar? Que por cosas laborales viajan y a veces son meses, quizás años, que se van y entonces vuelven, entonces que el niño le tiene fobia al papá porque no lo ve hace mucho tiempo. Ese es el punto del concepto. El concepto de revinculación tendría que utilizarse para aquellos casos donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, tal vez un poquito extremo, no sé, no tan extremo porque casos hay peores, pero a poner un ejemplo, un papá que sea alcohólico, que cada vez que llega a la casa llega tirando todo, llega borracho tirando todo, y golpea al niño, lo regaña, lo grita, un niño pequeño, y claro, el niño lo que tiene es miedo, le tiene mucho miedo a ese papá. Pero ojo, el papá no es que no quiera al niño, el papá adora a su hijo, simplemente que es cada vez que está borracho, que siempre, porque tiene un problema de alcohol. Entonces ese niño es separado de su padre por violencia, listo. Hasta ahí estamos bien. Ahí de hecho sí tendríamos que hablar de una separación, de una cautelar. No, por ejemplo, en mi caso, donde nunca le he hecho nada a mi hija, lo único que he hecho es darle amor. Tanto amor le doy a mi hija que ni siquiera es comparable con el amor que le doy a otros niños que no son mis hijos. Y bueno, por eso el ejemplo que ponía hace un rato. O sea, porque yo no puedo, o sea, yo quiero mucho a estos otros niños. Claro que sí, los quiero y los respeto muchísimo. Pero jamás podríamos comparar el amor que yo siento por mis hijas, por mi bebé. O sea, es inigualable. Entonces, eh, claro, a este hombre que estamos poniendo, porque los hay, ¿cierto? Muchísimos casos así. Claro, le tendrían que poner una medida cautelar, no se acerque a su hijo, en fin. Y dentro de la medida es, no sé, entre un programa de rehabilitación, ¿cierto? Vayan al psicólogo, trabaje pues, su adicción al alcohol. Ya pasa un tiempo, el hombre se rehabilita, está bien, está sano, reconoce que no puede beber o tomar licor e ir a estar con su niño, ¿cierto? Que tiene que manejar esa agresividad, bueno, lo que sea. Ahí te creo que haya que entrar en un programa de revinculación, porque aunque el tipo ya esté rehabilitado, el niño necesita volver a recuperar la confianza. Por eso hablamos de re. El prefijo re es volver a
vincularse, a generar un vínculo. Si el vínculo antes era insano, bueno, vamos a generar un vínculo sano. Es volver a generar ese vínculo, pero de una manera más sana. Porque un niño incluso puede que quiera a su papá y puede que lo vea y se le tire, se le abrace, ¿cierto? Pero con miedo porque no sabe si ese papá le va a pegar, si ese papá lo va a gritar, porque era un papá que cada vez que llegaba borracho hacía eso. Ya, entonces, ahí te creo lo de la revinculación. Pero no en casos como lo que comentaba yo de este señor que incluso vivía con su hijo. Hay otro caso por ahí que me comentaron, no recuerdo cuál fue, en este momento no, que eso lo hablamos hace días, pero había otro caso también muy particular que uno dice, o sea, definitivamente se cuestiona bastante, tiene uno que cuestionar bastante a estos profesionales que solamente cumplen, o sea, hacen las cosas por cumplir, llenan formatos por cumplir, y como finalmente el juez ni siquiera lee, ni siquiera está ahí en el medio. O sea, primero que todo no está en el contexto, no conoce el contexto. Y lo mínimo que tendría que hacer es leer todo, todas las partes, leer eh, todos los informes desde el principio y leer las versiones y sí, hacerse una idea de la realidad. No, lo que hace es leer las conclusiones del informe que emitió X profesional, tal vez por confianza, o sea, confían porque finalmente puede ser que no tengan el tiempo, no sé, entonces ya confío en cada profesional, pero resulta que ese profesional es tan mediocre que lo único que hace es copiar y pegar. O sea, el informe que estaba hecho para el tipo borracho, ya lo encontró ahí, ahí está ese informe. Entonces copia, pega y simplemente cambia nombres. Y entonces es el mismo informe para el papá que adora a sus hijos, que los ama, el papá que está vinculado con sus hijos. Es el mismo, exactamente el mismo informe, cambian algunas palabritas y el juicio es el mismo, la conclusión es la misma. Se cuestiona, realmente deja mucho que desear eh, el sistema como tal nuevamente, porque partamos de ahí, ¿no? O sea, el sistema es el sistema, o sea, el sistema no es ni siquiera una persona, son muchas personas. ¿Sí? El sistema no tiene autonomía por sí solo, el sistema lo hacemos la gente, las personas. Y justamente se cuestiona, es por eso, se cuestiona por este tipo de profesionales mediocres, profesionales faltos de ética, que lo único que necesitan es justificar su salario, llenar informe, llenar los formatos, tal como se los están pidiendo, y, y ya sea por moda, muchas veces, por modismo, entonces como ahora en la moda es hablar de revinculación, entonces a todos hay que revincularlos, pero también muchas veces por ignorancia, ignoran las realidades y les da pereza o no sé qué les da, y no hacen bien su trabajo, o incluso muchas veces puede ser, y esto es mucho más delicado aún, por políticas, como lo vengo diciendo hace tiempo, o sea, políticas de género, por ejemplo. Claro, si a una mamá la defiende la Casa de la Mujer, bueno, la Casa de la Mujer busca victimizar a todas las mujeres. Entonces ellos van a buscar los argumentos todos los argumentos habidos y por haber para victimizar a la mujer. Porque, porque si no, no funciona. O sea, no tiene ningún sentido tener una casa de la mujer donde no tengo mujeres que defender, donde no tengo mujeres víctimas que defender. Es como si yo tuviese un ancianato, un hogar geriátrico, y no existieran personas ancianas. Sí, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, me muero de hambre porque no tengo a quien tener en mi hogar geriátrico. Sí, porque toda la gente se está muriendo de 40 años cuando todavía son funcionales. Entonces, yo tengo un hogar geriátrico para personas de 80 para arriba, bueno, de 60 para arriba.
no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, o sea, si tenemos la casa de la mujer, una política, se basa en una ideología de género, donde todas las mujeres son víctimas, y, bueno, ahí está el tema, ¿no? Si la mujer no es víctima, hay que victimizarla, como sea. Hay que buscar la manera de victimizarla, hay que convencerla de que ella es víctima. Sí, esa mujer que, no sé, que fue y le pegó al marido, un marido tranquilo, un marido sano, un marido que no, nunca le decía nada, y ella llegó y le fue infiel, vamos a suponerlo, yéndome a estos, sí, ella fue, le fue infiel, lo cogió, le pegó y lo echó de la casa, y él lo único que está reclamando es, bueno, ya me echaste y tú te fuiste con otro, listo, ya yo lo acepto, pero déjame ver a mis hijos, lo que está reclamando, pero ella va a la casa de la mujer y allá le van a decir, no, ojo, que es que la víctima es usted. Es que ese tipo era demasiado pasivo, ese tipo era demasiado bueno y una persona tan buena no es normal, está loco. Una persona tan buena seguramente estaba planificando algo en contra tuya. Entonces por eso tú le fuiste infiel y por eso le pegaste. Todo lo que hiciste fue reaccionar ante la bondad eh, patológica de ese hombre, una bondad patológica, ¿cierto? Entonces justificamos como sea y convencemos además a esa mujer de que ella es la víctima. Esos son los profesionales que tenemos, Lucy, esos son los profesionales que hay. Ese es el sistema que tenemos. Lamentable, sí, por supuesto que sí, porque es el sistema que justamente hoy nos está separando. Obviamente, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no podemos decir que todos sean iguales, todos los profesionales no son iguales. Hay diferencias, pero lamentablemente los poquitos que hacen bien su trabajo son mal vistos, los poquitos que hacen bien su trabajo son tan pocos que no pueden remar contra la corriente solos. Y bueno, eso se convierte en algo que es difícil para todos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto hoy y no te estoy contando una historia u otra cosa? Pues por lo que me sucedió ayer, porque fue algo muy bonito. Y porque esta semana, bueno, sí, esta semana estuve, o sea, como estoy en un grupo de hace tiempo ya, desde que estamos separados, me metí a un grupo de apoyo. Entonces el tema fue justamente ese de la revinculación. Y como cabe la posibilidad de que, o sea, cabe la posibilidad, ojalá que no, pero cabe la posibilidad de que sea el consejo de alguna técnica jurídico, de algún abogado o de algún psicólogo o trabajador social que nos atiendan en algún momento, como cabe esa posibilidad, bueno, me parece completamente estúpido eso, ridículo, porque es que entre tú y yo no hay nada que revincular, ha habido un buen vínculo, un vínculo en el que yo te vi nacer, yo fui el primero que te vio ahí saliendo, yo fui el primero que te tomó durante muchos meses mientras estuve contigo desde el primer día de nacida, desde el momento mismo en que naciste, solamente te dormías en mi pecho, te dormías con mis canciones. Y en la medida que ha pasado tiempo, a pesar por ejemplo, de, del año en que también nos separaron con el pretexto de la pandemia, y hasta ahí yo lo justificaba, pero me di cuenta después que era un simple pretexto. Ahora me vengo a dar cuenta de eso, porque siempre di soluciones, pero nunca me fueron escuchadas. Eh,
después de tanto tiempo y estando tan pequeña, después de tanto tiempo de no verme, cuando volviste a verme, lo primero que hiciste fue estirar tus brazos para que yo te cargara y era esa felicidad de saber que estabas con papá. Y es más, pasó un tiempo para que volvieras. Pasó otro tiempo para que volvieras a venir a mi casa. Y curiosamente recuerdo cuando volvió a traer de tu mamá, que hasta ella misma me dijo, porque cuando te sacó ya y cuando venían para acá, no sé si fue que le preguntaste o la mamá te dijo que iban para el papá, y ella estaba feliz. O sea, tú estabas feliz. O sea, y ella misma me contaba, tu mamá me contaba lo feliz que estabas desesperada porque sabías que venías para donde papá. Y cuando venían en el Uber, le dijiste, gracias mamá, gracias porque venías para donde papá. Y me van a hablar ahora de revinculación, o sea, cuando a mí me digan eso, realmente, bueno, no sé qué voy a pensar, no sé qué vaya a decir, mejor nada, pero realmente sería ridículo. Pero como siempre, bueno, hay que justificarle el salario a mucha gente y a ellos les interesa simplemente es llenar sus formatos, así sean copiando y pegando, no, no les importa otra cosa, no les interesa ni siquiera hacer una buena evaluación, no les interesa mirar la historia en el contexto y mirar la profundidad, eso no les interesa, ni mucho menos les interesa tener pensamiento crítico, que es una de las cosas que me ha parecido deplorable eh, en las universidades de acá, y es que no se fomenta el pensamiento crítico, y de ahí que tengamos profesionales que solamente hacen, no piensan, ellos solamente hacen, y por eso hacen lo que el sistema les dice sin cuestionar, incluso con miedo. Por eso utilizan modismos sin cuestionarlos, solamente porque están de moda, porque falta el pensamiento crítico. Muy poquitas personas, y que los que lo logran es porque lo tienen casi como de, no sé, en su ADN, pero no porque se les fomente en las instituciones. Entonces, claro, una persona puede ver, vuelvo al caso de este muchacho, pueden ver que el niño está vinculado con su padre, que hay una buena relación, que lo quiere, pero aún así no tienen la capacidad, el profesional no tiene la capacidad de pensar y de darse cuenta de que la palabra revinculación en ese caso no aplica. No, no tienen esa capacidad para pensar y darse cuenta de eso. O sea, creerán que revincular es otra cosa, no, no sé cómo lo entiendan. Así que bueno, amanecerá y veremos. Eso te quería contar y sí, contarte pues que, bueno, además contarte que he estado esta semana, fue muy ocupada. Hice un curso de conducción. Me encantó, no, no pienso comprar auto, no, no me interesa comprar auto. Simplemente lo hice porque, no sé, quería hacer algo diferente. Estoy haciendo cosas en mi vida bien interesantes, ya después te das cuenta. Y, incluso va a haber algo muy grande que va a pasar, que va a ser una gran sorpresa para ti. Cuando nos vamos a ver, va a ser una gran sorpresa y algo hermoso además. Es algo hermoso que estoy haciendo por mi vida, por mí, pero también por otras personas. Eh, Esto que estoy haciendo le da mucho más valor a mi vida, mucho más sentido. Y eso es algo que no lo digo aquí porque es algo que, bueno, son cosas tan grandes y tan bonitas que mejor mencionarlas, no, perdón, mencionarlas de esta manera y públicamente no,
no sé, puede traer mala energía de gente envidiosa, lo que sea, pero eh, de verdad que cuando nos veamos, bueno, aunque yo espero verte antes en realidad, yo esperaría que antes de que todo esto, este proyecto en el que estoy, ya, o sea, ya entró en marcha, ya funciona, o sea, ya está funcionando, pero cuando ya no se vean los resultados, pues yo espero que ya tú y yo estemos juntitos, pero si no, va a ser una gran sorpresa. De todas maneras, va a ser una sorpresa para ti y va a ser algo hermoso. Y tú me vas a ayudar muchísimo porque vamos a necesitar todo ese amor tuyo, todo ese amor de niña hermosa, de niña tierna, todo ese amor que tú tienes en ese cuerpecito tan chiquitito. Todo ese amor lo vamos a necesitar para entregarlo. Y bueno, ahí vamos los dos también a no solamente a entregar, sino a recibir y a crecer muchísimo, muchísimo como personas. Así que no te adelanto mucho, no te quiero adelantar mucho, pero llegará el momento. Y bueno, cuando ya escuches este audio, seguramente que ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Y si no, pregúntame porque ahí sí te voy a contar. ¿Qué fue eso, papá? Si no tienes que no caer en cuenta, pero yo creo que cuando eso ya vas, como vas a ser adulta, vas a saber de qué estoy hablando en este momento, 19 de marzo del 2022. Cuando escuches esto dentro de muchos años, sabes a lo que me refería. Y debes estar ahí sonriendo y sacando tus propias conclusiones, tus reflexiones. Y si creo yo, me atrevo a decirlo porque no cabe otra cosa aquí, diciendo sí, papá, tienes razón, fue algo hermoso. O sigue siendo algo hermoso, porque puede que aquí a eso todavía lo estemos haciendo, ¿cierto? Pero es algo que realmente llena el alma, realmente llena de satisfacción el corazón y le da sentido no solamente a la vida de uno, sino a la vida de muchas otras personas. Así que bueno, en eso estoy, he estado muy motivado y lo de las clases de conducción fue por simplemente cosas, proyectos que yo he tenido en mente y que he decidido justamente a raíz de que, bueno, yo te decía creo que en otro audio anterior, o sea, tampoco me voy a echar a morir porque no te puedo ver, o sea, yo si algo he aprendido en la vida es que los hijos no le pertenecen a uno. Eso dejémoselo al sistema judicial que creen todavía que los hijos son una pertenencia y a muchas personas que creen que los hijos son una pertenencia. Hablan de mi hijo, mi hija, como si fueran de uno. En realidad, bueno, yo también le digo a veces mi hija o mis hijas, pero más por costumbre, pero yo soy consciente de que no son mías. O sea, son de la vida, ¿cierto? Ustedes son libres. Por lo tanto, uno tiene que aprender a desprenderse. Claro que yo quisiera verte, quisiera nunca haberme separado de ti, pero tampoco me puedo echar a morir, o sea, mi vida continúa y sé que la tuya también. Me preocupa solamente tu bienestar y es mi lucha, ¿no? Mi lucha es por verte bien y por tu bienestar, nada más. Pero, entonces, en ese sentido, bueno, de acuerdo a mis proyectos y a mis cosas pendientes, algo que yo tenía pendiente era aprender a conducir, porque es que son de las cosas que uno tiene que aprender, definitivamente. Así no vaya a tener un auto, no me interesa tener un auto. Me estoy desplazando cuando voy a la universidad, me desplazo en mi scooter y es suficiente. O sea, me lleva y me trae, así que es más cómodo, me puedo meter por donde sea, me evito los tacos, todo eso, así que es mucho más cómodo. Un auto implica muchos gastos, gastos innecesarios, así que no es mi interés en este momento, hablo de este momento, no sé más adelante, pero ahora no me interesa tener auto, pero sí me interesaba muchísimo aprender. Me interesaba también muchísimo sentir que él puedo lograrlo, porque es que es eso, ¿sabes? Es también como ese reto de que nunca pude, cuando mi papá me enseñaba, cuando
tío me enseñaba. Hubo un par de amigas que me estuvieron enseñando y nunca pude. Entonces, eh, o sea, era como decir, no puedo, no puedo, no puedo. Pero, hey, o sea, para otras cosas dices sí puedo. Y aparte es lo que le enseñan a la gente, a decir sí puedo. No le puedes decir a otras personas o fomentar esa imposibilidad. Así que si eso es lo que enseñas, ¿cómo vas a decir no puedo? Claro que puedes. Así que era algo que tenía ahí entre ceja y ceja, como algo pendiente, más bien, pero que últimamente se me clavó ahí entre ceja y ceja y de pronto esta semana que pasó, vi un anuncio y se me volvió como a despertar eso y yo dije, claro, es algo que tengo pendiente, pero siempre las cosas pendientes se quedan ahí, pendientes. Siempre empieza uno a procrastinar. Quiero aprender esto, quiero hacer esto, pero no lo hago. Entonces ahí dije yo, no voy a empezar a postergarlo, no voy a decir así, porque fácilmente pude haber hecho lo que muchas veces se hace. Guardo el número y llamo en esos días. Y en esos días es que pasan los días, los meses, los años y nunca pasa nada. No, en esa ocasión de una les escribí y me respondieron y me dijeron hay cupo y no tenía tiempo 2 días porque me coincidía con unos horarios de clase. O sea, no me coincidía, pero sí quedaba muy a raya. Pero no, dije yo, es que tengo esto, pero pensé ya, otra vez la excusa, otra vez empezar a, como a tomar esto como una excusa, entonces no puedo tomarlo ahora porque me va a coincidir con 10 minutos de clase. No, al diablo, vámonos, de una. Viejo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo, listo, ya. Ya mismo le consigno la plata y me mandó al chofer, al profesor, y empecé, simplemente empecé. O sea, no quise procrastinar más. Comencé y me siento feliz porque es una actividad pendiente en mi vida de la cual ya salí y aprendí. Ahora sí puedo decir, sí pude. Sí pude y no era tan difícil como parecía. Claro, es que cuando mi papá me enseñaba, yo estaba muy pequeño y me enseñaba en una volqueta, en un bus. O sea, y estaba yo muy pequeño. Claro, uno pequeño puede aprender más fácil y aprender muchas cosas, pero no es lo mismo tampoco, ¿cierto? Un automóvil, o sea, una volqueta, un bus, es mucho más pesado, mucho más difícil de manejar. Y mi papá pues habla un poquito fuerte, entonces de pronto me sentía nervioso, qué sé yo. Lo mismo con mi tío era bien regañón, tan bello el tío Luis. Cuando nos llevaba a enseñarnos, eh, bueno, era difícil también, o sea, regañaba mucho. Y aparte, viene otro tema y es la pedagogía, o sea, no tienen las herramientas didácticas o pedagógicas o más bien andragógicas para enseñarle a uno. Entonces lo dicen como ellos aprendieron o como ellos creen que está bien, ¿cierto? Pero no lo saben explicar bien. Y ahí se complejiza mucho más el asunto. Por lo tanto, bueno, ya después con un par de amigas que me estuvieron enseñando, no estoy diciendo que lo hicieran mal, ellas lo hacían bien, pero tampoco se dieron las cosas lo suficientemente bien. Aparece también de pronto, no sé, tal vez la vergüenza. Aparecen una serie de cosas. Esta vez fue totalmente diferente. Esta vez fue con un profesor muy, muy bueno, con mucha paciencia y que explicaba las cosas súper bien. O sea, muy puntual para lo que decía, pero lo decía también que
me quedaba ahí, o sea, me quedaba grabado, así que súper bien. De todas maneras, todavía tengo un reto allí con eso y es mejorar el arranque en subida. Esa parte tengo que mejorarla porque todavía ahí me falta un poquitito, pero de resto súper bien. Me siento satisfecho y fue un objetivo logrado. Así que en algún momento te llevo a pasear en auto. Nunca se sabe. Bueno, mi mariposita, nos vemos. Cuídate.